Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la evaluación desde el punto de vista de la investigación. Dado que hemos venido trabajando el tema sobre evaluación de los aprendizajes y una de las estrategias, mejor de los métodos que hemos abordado es el de proyectos, así como el de estudio de casos y el de aprendizaje basado en resolución de problemas. Hoy quiero presentarles una reflexión acerca de lo que es la evaluación de la investigación como un evento académico en el que también pueden considerarse la evaluación de los aprendizajes en torno a esta situación de evaluación, como lo hemos venido trabajando. Para ello, voy a tomar unas preguntas de evaluación a una investigación, concretamente pues a lo que nosotros muchas veces conocemos como las tesis de grado. Eso en atención a que en un momento determinado nos vamos a ver abocados a reflexionar sobre la calidad de las investigaciones que nosotros u unos terceros a los que nos corresponda evaluar van a presentar. Se toma el asunto de la tesis pues por una referencia a un tema tan importante como evaluar la investigación y es uno de los eh, prospectos, es uno de los modelos de investigación que nosotros vamos presentando. En ese orden de ideas, para nosotros es claro que la investigación es como ese propósito que tenemos de abordar un tema por interés, por necesidad, por desarrollo y por qué no decirlo, porque muchas veces esa es una limitación de la investigación. Evaluamos la investigación eh, o la abordamos mejor como un requisito. Ahí es cuando investigar se convierte en algo tedioso, aburridor, complejo, pues porque estamos es cumpliendo un requisito, no estamos dándole curso, no estamos dándole salida a un deseo, a un interés, a una necesidad, a, a un problema que queremos resolver, sino que simplemente le estamos cumpliendo un requisito a una institución, a un profesor, a otros, y no al deseo mío de investigar. Por eso se toma esto para ir también aprovechando el momento y reflexionar acerca de lo que pretendemos, queremos hacer en nuestra vida futura, como docentes, como investigadores, como administradores educativos, como gestores de currículo, como diseñadores metodológicos. Porque, porque un maestro se forma para hacer tantas cosas, que entre ellas está dar clase, pero también se forma para todas estas que nosotros acabamos de decirles, ¿cierto? Que yo acabo de anunciar. Ahora bien, abordar este tema desde unas preguntas concretas da la posibilidad de entender la evaluación como una manera de indagar, una manera de preguntar, una manera de consultar, una manera de descubrir qué hay detrás de la acción y de la praxis, qué hay detrás de la acción humana de preguntarse. Y eso es investigar. Por eso nosotros cuando hacemos una investigación le damos un título
una denominación, un nombre. Eso es como una identidad. Pero el título por sí solo no nos va a decir nada. El título refleja cuáles son los objetivos y el contenido que se va a encontrar en el desarrollo de esa investigación. No es solamente nombrar, denominar, enunciar. No. Yo le pregunto a la investigación, como evaluador, si ese título que me están presentando es realmente coherente con los objetivos que hemos planteado y con los contenidos que queremos desarrollar o que ya están desarrollados. Entonces, ponderar eso, evaluarlo, darle un valor, valorarlo cuantitativamente, de 1 a 5, o de manera cualitativa, excelente, bueno, regular, no tan bueno, bueno, etcétera, una escala de valoración que nosotros ya determinaremos para evaluar si la investigación va por el curso que es, si nosotros le estamos dando a la investigación el, el poder que ella representa a la hora de marcar un proceso de ir tras el vestigio de algo, de ir tras la huella que otros han dejado, un proceso de ampliar el conocimiento, de innovar con el que ya tengo, un proceso de decirle a la investigación, para mí es importante esta investigación porque quiero lograr estos objetivos, desarrollar estos contenidos y la evaluación a la investigación parte de esto. Si el título que yo estoy presentando es coherente o es coherente con los objetivos, es decir, con esas acciones, con esos desarrollos, con esas justificaciones de por qué voy a trabajar ese tema, y es coherente con un respaldo teórico, epistemológico, conceptual. Otra forma, o mejor, una segunda pregunta, tiene que ver con todo aquello que se refiere al problema. Toda investigación parte de un problema, obviamente. Y diría yo como el secreto, como el, el, el éxito de una buena investigación está en el buen planteamiento, la buena descripción, la buena formulación del problema. ¿Sí? Cuando yo hago esa descripción del problema, es cuando caracterizo la situación, cuando me refiero a la situación en sus componentes. ¿Sí? Es como cuando yo voy al médico y le describo lo que estoy sintiendo. Él inmediatamente me va a hacer un planteamiento, me va a dar una posible solución, me va a hacer un análisis de la situación y me va a pronosticar, mejor a diagnosticar mi posible dificultad física y me plantea qué pasaría si se resuelve o no se resuelve esa situación, qué pasaría de no curar esa enfermedad y de persistir en esa enfermedad. Me presenta un panorama, me lo plantea, pero ¿con base en qué? En la información que yo le di, en la formación teórica que ella tiene, en la experiencia que ha desarrollado, en los casos anteriores que ha conocido. Y me hace un planteamiento y después me formula, me dice, vamos a darle esta posible solución, esta formulación que te entrego. Es para que ensayes provisionalmente una solución al problema. Y realmente yo trato de dársela, más que dársela, de encontrar esa solución. Entonces, esa segunda pregunta que yo me hago para evaluar la investigación es evaluar el problema de investigación. Si el problema se argumenta con aspectos teóricos, prácticos y metodológicos.
si ese problema, que ciertamente proviene de una fuente de hechos, que es la realidad circundante, que es ese contexto, que es el aula de clase, que es el barrio, que es la vereda, que es la clase misma, que es la situación que allí se presentó, y con base en eso yo quiero plantear una investigación. Debo saber analizar, y para ello es esta herramienta de la evaluación, para determinar si los aspectos teóricos están bien fundamentados, si hay unos buenos antecedentes, unos buenos conceptos, unos buenos postulados, unas teorías básicas que respalden el problema, ¿sí? Para poderle dar una solución como lo amerita, una solución científica, una solución más allá de una opinión, de un sentir, de un sentido común. Y el respaldo epistemológico, eso es lo que va a hacer. Para todos es claro que en investigación científica un problema se construye a partir de esto, de teorías, de experiencias, de prácticas, de esas necesidades que el sujeto que investiga tiene, de esas expectativas, de esas proyecciones. Entonces, cuando yo voy a evaluar el planteamiento del problema, me pregunto si realmente hay una situación teórica, conceptual, epistemológica que ameriten llamarlo un problema de investigación y que su tratamiento va a ser como tal. En ese orden de ideas también es bueno mirar eh, ese argumento desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista práctico. Es decir, evaluar si es un problema investigable, si ese problema tiene unos factores de orden objetivo y subjetivo que lo hacen merecedor de ser investigado y abordado con unos métodos y con unas metodologías propias, ¿sí? Si ese problema tiene, como lo estamos planteando aquí, eh, relevancia, pertinencia con el sujeto, con su entorno, con lo organizacional, con lo institucional, si sí responde a unas necesidades. Yo siempre digo que hay que hacer investigaciones reales para resolver problemas reales de gente real, ¿sí? Y mirar si los problemas se ajustan a temáticas de esa línea pedagógica, si el problema es desde el punto de vista curricular, si el problema es desde el punto de vista didáctico, si el problema es desde el punto de vista metodológico, si tiene que ver con derechos humanos, con convivencia, con legislación educativa. Es decir, hay unas líneas para investigar, unas líneas que nos marcan el derrotero, que marcan la ruta, y ahí es importante tener claro ese planteamiento del problema. En ese orden de ideas, ese planteamiento del problema ya no solamente se ajusta a una línea, debería evaluarse así, sino que si descubrimos cómo se identifica ese problema con la investigación, que tenga unidad, estructura, que sea investigable, que hayan factores objetivos y subjetivos para considerar en la investigación de este problema. ¿Sí? Si permite tener una estructura temática, si hay en la obra de desarrollo del problema una pregunta que se pueda hacer por ella. Es decir, que haya un aporte, que haya una estructura teórico-conceptual que desarrolla el tema de la. Esos referentes teóricos conceptuales, desde el punto de vista de la evaluación, resisten un análisis, no tanto una medición concreta,
pero sí un análisis evaluativo que permite hacer, que permita hacer las consideraciones correspondientes si, si toda esa teoría que estamos desarrollando, si todos esos antecedentes, todas esas teorías básicas, todos esos desarrollos conceptuales, toda esa definición de términos o de glosarios que estamos desarrollando en la investigación, desde el punto de vista de la evaluación, nos preguntamos si toda esa teoría se articula con el problema que queremos investigar o que estamos investigando. Porque es que muchas veces se plantea un problema y teóricamente hay otros desarrollos y a la hora de evaluar, pues no hay una coherencia, no hay una congruencia entre lo que se plantea como problema y lo que se desarrolla como teoría, ¿cierto? Eh, y esa teoría que no es que está ahí preestablecida, no, hay unos aportes anteriores, pero lo que vamos a buscar y lo que nosotros vamos a evaluar es alrededor de esos aportes qué discusiones se han presentado, qué confrontaciones, lo pudiéramos decir así, qué alternativas se han dado, qué posturas desde diferentes conceptos, escuelas, posiciones que si bien es cierto pueden resultar en contrario, no quiere decir que se perdió el problema, no, es saber seleccionar como investigador del problema, como investigador, en este caso educativo o pedagógico, ¿cierto? Mirar qué discusiones se han venido dando históricamente en relación con el problema de investigación. Y no solamente históricamente, sino teóricamente, metodológicamente. Para eso la investigación trae unos antecedentes y uno lo que hace, ¿cierto? Uno lo que hace como investigador es pues confrontar y evaluar y es muy importante reconocer un papel aquí y es la autoevaluación, ¿cierto? Es la autoevaluación que yo pueda hacer del problema para, para tener un sentido crítico y autocrítico que permita confrontar, contrastar, replantear en casos, darle una estructura pertinente al tema, ¿cierto? Si eso que yo estoy haciendo como desarrollo teórico es suficiente a la hora de valorar el problema, a la hora de trabajar el problema. Por eso la evaluación entonces en educación no solamente se va a componer de este tema que hemos venido trabajando desde el punto de vista didáctico, curricular, de resultados de aprendizaje, sino que también se compone de evaluar la investigación y, como vamos a ver posteriormente, de evaluar lo que es la parte institucional, porque la evaluación también hace referencia a eso. Si bien es cierto, nuestro interés, nuestro punto de vista está más ligado con la evaluación de aprendizajes, no podemos pasar de largo por la investigación en evaluación y por la investigación en todo lo que tiene que ver con lo institucional, la autoevaluación institucional, con el PEI, con el desarrollo microcurricular, con los planes de área, con los planes de clase, con la vinculación entre la cultura y la escuela, con la vinculación entre la pedagogía y la didáctica. Por eso la evaluación es una acción dentro de la educación que no se puede considerar como un suceso, sino como un proceso. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Y como un proceso que realmente se ocupe de eso, de los procesos, de las ponderaciones que estamos desarrollando, que estamos haciendo, ¿sí?
para nosotros poderle dar mayor desarrollo y mayor alcance a lo que pretendemos evaluar. Por eso es muy importante en la investigación, cuando vamos a valorar desde el punto de vista científico la forma como nosotros podemos tomar de otras investigaciones o que nuestra investigación sirva de insumo para las otras investigaciones, ¿cierto? Y poder ir configurando una línea de desarrollo para que el área de conocimiento en el que yo me estoy ocupando, en el que yo me estoy desarrollando, en el que yo me estoy desenvolviendo, sea realmente de proyección, de prospectiva, que crezca y que aporte a lo metodológico, a lo teórico, a lo conceptual, a lo didáctico, a lo curricular, a la misma evaluación. Es importante eso porque nosotros damos un curso necesario en el tema de la investigación una vez que evaluamos, porque recuerde esas funciones de la evaluación. Establecer de manera crítica la necesidad de retroalimentar el proceso para continuar con él, para parar y hacer una reflexión o para volver atrás y replantear lo que venimos diciendo. Por eso la investigación es crítica y autocrítica. Y la investigación es autocorrectible. ¿Por qué? Porque el investigador tiene esa capacidad, después de evaluar, tiene esa capacidad para tomar las decisiones pertinentes. Decisiones que tienen que estar acompañadas de una formación, de un bagaje teórico, conceptual, epistemológico, para decir en un momento clave del proceso, sigo, paro, retrocedo. ¿Por qué? Porque la investigación es un proceso. Y si la evaluación también es un proceso, quiere decir que nada está terminado, que todo lo que vamos haciendo es replantear situaciones que me puedan a mí, replantear situaciones que me puedan dar la posibilidad de construir y reconstruir conocimiento. Asimismo, nosotros pudiéramos darle una entrada a lo que desde el punto de vista teórico, metodológico, podemos hacer, ¿sí? Y es el manejo ya de información. ¿Qué información? La que uno recoge en campo, la que uno recoge a través de los instrumentos. Y esos instrumentos, pues, todos conocemos que son instrumentos que están dados, ¿sí? Por por la metodología de trabajo, por la metodología de desarrollo. Y esa metodología, ¿cierto? Es lo que conocemos como el diseño metodológico, que volvemos a insistir, que es un diseño metodológico. ¿Cuál es el meollo del asunto de la investigación? El problema, el problema. Y ese diseño metodológico debe ser coherente con el problema, coherente con los objetivos de investigación. Sí, yo no puedo tener un problema planteado y tratar de desarrollarlo metodológicamente de una manera que no sea congruente, coherente con con ese problema y con los objetivos que yo me he planteado. Por eso la pregunta clara es, ¿tengo un proceso metodológico, un diseño metodológico definido? Mire que todas estas preguntas de evaluación, todas estas preguntas de valoración, lo que están buscando es
que esa investigación realmente se enrute por el camino que es para poder llegar a presentar los resultados que estamos buscando. Porque es lo que pretendemos, ¿no? Encontrar unos resultados, tener unos hallazgos que presentar, unos hallazgos que valorar para contrastar si el problema planteado, si los objetivos propuestos, si el desarrollo teórico hasta aquí estructurado le van dando posibilidades al problema de investigación de ser resueltos. Entonces, nosotros no podemos dejar al azar un asunto tan clave en la investigación y es los criterios éticos que se necesitan para desarrollar un proyecto de investigación. Y realmente nosotros estamos pretendiendo presentar soluciones, solucionar problemas, estructurar posibles soluciones de problemas. Y si en ese camino evaluamos desde el punto de vista ético cómo está presentado, ¿cierto? Cómo está presentado desde el punto de vista ético. Si no estoy siendo arbitrario, si no estoy siendo agresivo, si no estoy siendo incoherente con lo que, con lo que se me exige, porque esos criterios éticos, a la hora de evaluarlos, debemos ponerlos en una balanza, debemos sopesarlos y decidir si continuamos o no continuamos con el proceso de investigación. ¿Sí? Entonces veníamos hablando de hay que recoger información. Si los procesos que yo he determinado para recoger la información eh, son los procedimentalmente adecuados, ¿sí? Si son los procesos que exige y amerita ese problema de investigación. Nada me gano yo con tener un buen planteamiento del problema, tener una estructura metodológica bien planteada si a la hora de desarrollar los procedimientos no los tengo lo suficientemente claros. ¿Sí? Y al hablar de procedimientos suficientemente claros, pues me estoy refiriendo a la recolección, organización y análisis de datos, análisis de información, información que debe estar adecuada no solamente como información como tal, sino en relación con el proyecto, en relación con la estructura, en relación con la investigación. Entonces, mire que preguntas abiertas que hacemos a un proceso de investigación nos van dando la posibilidad de que desarrollemos adecuadamente ese proceso de tamizaje de información, de clasificación de información para poderla usar de acuerdo con el método y con la modalidad de investigación. ¿Sí? Y esos datos que yo recoja ahí, debo evaluarlos si son datos relevantes, pertinentes, suficientes, necesarios, bien sea como población, como muestra, como media, como mediana, como moda, hablando pues desde el punto de vista de la estadística paramétrica. ¿Por qué? Porque es que toda la información que yo recojo la debo analizar, no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino desde el punto de vista cuantitativo, para tener una verificación empírica de lo que allí se está presentando. Entonces, la evaluación escolar, la evaluación educativa, que comprende este tópico de la investigación, me da a mí esa posibilidad de desarrollarla de manera más expedita,
de manera más clara, de manera más proyectiva, es decir, que yo pueda poner una posible solución en un escenario futuro para cumplir con uno de los postulados del conocimiento que científico, claro que científico, que el conocimiento es generalizable, ¿cierto? Lo que me pudo servir a mí para resolver una situación aquí es probable que me vaya a servir para resolver una situación similar, parecida, semejante, en un contexto distinto, con las consabidas consideraciones de contexto y de trabajo que se pretenda hacer. Ahora bien, si en alguna cosa estamos más emparentados entre los resultados de aprendizaje y los resultados de la investigación, es cuando le preguntamos al proyecto de investigación, ¿sí? Si ese trabajo de investigación se resulta, resulta de beneficio para los sujetos y para la misma investigación como tal. ¿Sí? Si esos resultados son coherentes con el problema que hemos desarrollado, con la teoría y se pueden proyectar en la investigación. Cuando hablo que se pueden proyectar en la investigación, porque realmente se pueden presentar, ¿sí? Se pueden presentar como la resultante de un proceso, no de un suceso, de un proceso. Y en eso tenemos mucho que ver cuando hablamos en resultados de aprendizaje, de estándar, de competencia, de logro, de indicador de logro, de acuerdo con una temática desarrollada. ¿Sí? Aquí si bien es cierto, no estamos hablando desde el punto de vista claramente curricular, si estamos hablando de unos resultados que se pueden presentar más adelante, ¿sí? Para ver si esos resultados, si eran los que nos proponíamos en los objetivos y si esos resultados están resultando de impacto para la población, para los sujetos, para las instituciones, y si esos resultados permiten proyectar la investigación. Los resultados de aprendizaje permiten proyectar el sujeto hacia nuevas situaciones de aprendizaje. Aquí, los resultados de investigación nos permiten repensar cómo nosotros proyectar esos resultados y poder darle un uso adecuado a ellos para no solamente haber resuelto el problema de investigación, haber resuelto el problema de investigación, sino y no solamente como problema de investigación, sino como resultado de un proceso que a su vez me puede resultar a mí de grandes beneficios para poderme desarrollar. Ahora viene otra pregunta, y es lo referido a las referencias bibliográficas. Todas las investigaciones tienen que tener unas referencias bibliográficas, porque es que, permítame ser muy escueto, es que no se trata de descubrir el agua tibia, no se trata de decir lo que otros han dicho, no se trata de apropiarme de conocimientos que otros han desarrollado, se trata de beneficiarme de esos desarrollos, como les decíamos ahora, ir tras las huellas de otros, ¿para qué? Para yo innovar, crear, recrear conocimiento y por eso se pide que se sigan unas normas de presentación, en este caso las normas APA, las que están vigentes para la presentación de citas, notas, pie de páginas y referencias bibliográficas, ¿sí? Para yo no apropiarme de conceptos, de conocimientos que otros han investigado y que otros han puesto en la palestra con mucho sacrificio y no está dado, no está permitido que yo me apropie de esos conocimientos,
sin hacer las citas correspondientes y la referencia a estos. Ahora, las referencias bibliográficas para tratar esta pertinencia temática deben ser unas referencias útiles, pertinentes, relevantes, vigentes en el tiempo. Sí, no puedo, pues no queda como bien usar unas referencias bibliográficas de hace 10 o más años, ¿cierto? Se recomienda que sea de 5 años. Claro que eso lo determina el área en la que yo estoy investigando, ¿cierto? Puede que hayan conocimientos de hace muchos años que hoy son vigentes y son necesarios traer de nuevo para analizar lo que trato de presentar como viejo. Viejo no, clásico. Y por último, pues hablaríamos de unas observaciones generales, qué comentarios, qué sugerencias, qué fortalezas, qué alcances, qué deficiencias, entre otras, se encuentran en la investigación. Eso tiene que ver pues ya con un concepto, ¿cierto? Que se vaya a emitir de una investigación. Y a nosotros como maestros nos corresponde eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que valoramos, nosotros somos los que le damos valor al trabajo, pero lo debemos de hacer de manera objetiva, ética, profesional, etcétera. Porque la evaluación es abierta, es flexible, es ponderada, busca es mejorar, busca el desarrollo humano integral de las personas. Entonces, cuando yo cojo este puntico de las observaciones para trabajar el tema de la evaluación en investigación, lo que estamos buscando es evaluar comentarios, sugerencias, qué fortalezas hay, qué alcances y qué deficiencias tiene esta investigación. ¿Para qué? Para darle la posibilidad de que no solo solucione un problema desde el punto de vista científico, metodológico, conceptual, sino que una vez que solucione ese problema pueda decir un trabajo sobre investigación que yo analicé, me ayudó a resolver este problema, ya le presentamos la solución al mundo, ahora esperamos que nuestra solución se generalice, por ejemplo, en temas de esas observaciones generales. ¿Sí? Entonces, como conclusión, podemos decir que la investigación es también sujeto de evaluación por parte de los profesionales, en este caso de los docentes. Y que esta rejilla de preguntas que se presentan acá son para dirigir, para guiar una posible evaluación de un trabajo de investigación. Entonces vamos a dejar hasta ahí. En próxima sesión de clase ya veremos el tema de los padres y familias desplazadas en el Oriente Antioqueño. Eso cómo está influyendo en la educación. ¿Qué nos dejó la pandemia? Que seguimos en las mismas conductas de hace años. Igual, sea en clase presencial o en esta modalidad, yo voy a estar pendiente de darle curso a lo que es la evaluación de la investigación y sigo con la evaluación de la institucionalización de las personas. Feliz tarde y muchas gracias.